lo que dije desde el comienzo para aquellos que se han sumado en estos últimos minutos. Tengan total libertad de abrir el micrófono y hacer las preguntas que consideren necesarias. Para mí toda pregunta puede ser útil para el resto y puede ser un aporte importante, por pequeña o grande o sencilla o compleja que fuera. Así que siéntanse en total libertad de interactuar y bueno, y que podamos entre todos armar este módulo de la manera más práctica y útil posible. Bueno, me dan luz verde, así que doy formal comienzo al inicio de este módulo. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a la Escuela de Abogados del Estado de Río Negro, a Mónica y a Ricardo, que me han convocado muy especialmente. Para mí, la verdad que es un placer poder compartir conocimientos que tengan que ver con la inteligencia artificial y el uso de estas tecnologías. Yo he podido unir dos pasiones, que es el derecho y la tecnología, y me encanta poder contagiar y compartir y invitar y convocar a los colegas a que empiecen a integrarla a este tipo de herramientas, a sus tareas cotidianas, cualquiera sea el ámbito en el que se desempeñen como abogados. En el caso de ustedes, sé que tienen diversas tareas desde el ámbito público, pero que algunos litigan, otros entiendo que están en la parte de asesoramiento, dictámenes y demás. Alguno de ustedes me corregirá o me guiará. Yo he tratado de algunos ejemplos prácticos que voy a brindar, he tratado de acomodar a lo que pienso que les pueda resultar útil a lo que ustedes desarrollan en la diaria, pero les pido que me hagan sus aportes o sus preguntas al respecto también. Bueno, hoy en día todos ustedes sienten y saben que estamos atravesados, ¿no?, por la inteligencia artificial. Es algo con el que nos cruzamos todos los días, desde que sacamos un turno médico y nos responde un chatbot, tenemos un reconocimiento facial y un montón de circunstancias de nuestra vida cotidiana que hacen que a veces ni siquiera nos damos cuenta o no somos conscientes de todo lo que representa. Hoy es una revolución que creo, incluso ya lo tengo, ya les voy a compartir pantalla para empezar con la presentación, pero antes yo la comparaba a la revolución de Internet y creo que hoy verdaderamente se compara a la revolución de la creación de la energía, porque ha sido tan trascendente que hoy que ya no concebimos un mundo sin Internet que nos ha acercado, nos ha globalizado y todas las ventajas que ya sabemos, creo que en el corto plazo no vamos a concebir un mundo realmente sin todas estas herramientas de inteligencia artificial. Es muy importante desde el comienzo, incluso, bueno, ya Ricardo estuvo conversando con ustedes sobre la muy compleja cuestión que tiene que ver con la normativa. Él ya hizo incluso una presentación de las cuestiones de las herramientas, hablando sobre los algoritmos y cómo funcionan con las cuestiones de probabilística y no de la verdad en sí misma. Pero yo me voy a tomar un ratito del comienzo, antes de entrar de lleno a la parte práctica, para hacerles una introducción y una presentación, porque creo que eso nos permite exprimirle y sacarle el jugo mucho más a las herramientas si entendemos mejor cómo funcionan, de igual manera que nos permite prevenir y mitigar los riesgos y las limitaciones que existen, que si nosotros somos conscientes de esto que funciona, no con la verdad, sino con la probabilística, y cómo han sido creados estos modelos de lenguaje, van a poder ustedes mejorar seguro la utilización y cómo performan estas herramientas, que la idea es que ustedes pueden aplicar en lo cotidiano en sus tareas de todos los días. Voy a comenzar, voy a compartir pantalla
segundito. A ver, a ver. Un minuto. Estaba avanzado. Ahora sí. ¿Se ve bien? Bueno, a ver. ¿Me contesta? ¿Ok? Bien, Perfecto. bien. Bueno, aquí les comparto solamente para que ustedes sepan lo que voy a tratar de satisfacer. Esto ha sido lo que ustedes me han compartido. Hay una mitad de colegas que prácticamente o la han usado poco o no la han usado, y la otra mitad sí tiene frecuencia del uso. Así que voy a tratar de nivelar. Les pido un poquito de paciencia a aquellos que ya tienen experiencia, y a aquellos que no la han tenido, paciencia cuando explique algunas cuestiones más avanzadas que van a necesitar la práctica previa para poder incorporar. Bueno, lo que comentábamos recién, la importancia de la inteligencia artificial hoy y la revolución que significa, y cómo impacta, ¿no?, en todas las profesiones, incluyendo la nuestra. Tenemos que comprender, creo yo que ya hay una discusión que ha sido saldada sobre si nos va a reemplazar y nos va a dejar sin trabajo, y todas las visiones un poco catastróficas de algunos aspectos. Yo creo que lo importante es que sepamos que a quienes puede desplazar es a aquellos colegas que no la integren y que no puedan aprovechar esto, porque realmente tiene tantas ventajas y tantos beneficios en el ahorro de los tiempos, en la mejora de la eficiencia y la calidad de los trabajos, que eso sí puede pasar, de algo que nos llevaba quizás un día entero de trabajo. Si hoy hay colegas que lo pueden realizar o ejecutar en apenas 3 horas, obviamente que la competencia va a ser compleja. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de estos cambios de paradigma que se están dando, para poder incorporar, como están haciendo ustedes, capacitándonos, probando las herramientas y mejorando para integrarlas día a día. ¿Qué es la IA? Sabemos que como somos abogados, las cuestiones de las definiciones son para nosotros importantes. Solo para comenzar y como puntapié, tomo una que me gusta, que es amplia, la trata como la rama del campo de la informática que tiene por objeto crear máquinas capaces de realizar tareas que tradicionalmente requerían inteligencia humana. ¿Cómo funciona la IA? Esto es lo que yo les decía, que me voy a tomar apenas unos minutos, pero para que entiendan. Si hubiera un tecnólogo cerca, creo que nos estaría tirando las orejas, pero a mí me gusta explicar cómo funcionan en términos sencillos para que después lo puedan aplicar mejor. Hay 3 fases fundamentales que formaron parte de este diseño científico de la utilización de la IA. Primero, una recopilación de datos. Todo lo que existe en Internet fue recopilado. O sea, todo lo que nosotros hacemos permanentemente en Internet genera información. Toda esa información ha sido recopilada y ha pasado a ser procesada e interpretada por unos mecanismos cuyos nombres técnicos son Deep Learning y Machine Learning, para darnos determinadas respuestas adecuadas. Es decir, los 3 pasos: primero se recopiló toda la información, con toda esa información se entrenaron, que se llama, los modelos, pasan por todos estos mecanismos de procesar esa cantidad enorme de información,
y luego ejecutan las acciones. Las acciones son de las más diversas, las que conocemos, que se realizan con IA. Puede ser un auto autónomo, como un Tesla, que se maneja sin una persona humana. Puede ser, como hablábamos, de un reconocimiento facial. Puede ser el algoritmo que nos genera recomendaciones de diversas cuestiones. Todo eso son de las más diversas acciones que se ejecutan con la IA. Hoy nos vamos a centrar en un subcampo de la IA, que es la inteligencia artificial generativa. ¿En qué se distingue de la IA tradicional? Es como de género-especie. La IA tradicional, que es más amplia, aplica a todo tipo de automatizaciones, mientras que la IA generativa, lo que tiene de diferente, es que desarrolla y crea contenido nuevo y original. Hablamos de la IA generativa que puede crear contenido como texto, como imágenes, como música, y tienen autonomía. En esto me gusta usar el ejemplo, digamos, para ya bajarlo un poco a la práctica. Si nosotros tenemos que hacer una tarea, muchas veces buscábamos, empezando de cero, algún modelo en nuestros propios archivos o en Google, y empezábamos a adaptar todo eso a lo que nosotros necesitamos. Supongamos que era un contrato, buscamos nosotros algún contrato similar en nuestro propio archivo, en Google, y vamos nosotros artesanalmente adaptando y armando lo que nosotros necesitamos para el documento en cuestión. La IA generativa justamente lo que hace es crear algo en base a todo el entrenamiento previo de todos esos datos que fueron cargados, pero crea algo diferente. Por eso, uno de los slides donde les hago mención de que estos modelos de lenguaje no son Google, no es un buscador que nos va a traer 1, 3 o 5 modelos, sino que nos va a crear específicamente lo que nosotros estamos requiriendo y estamos pidiendo. Lo mismo sucede muchas veces con la música o con las imágenes que tanto han circulado, estas con una nueva funcionalidad que tenía mucha precisión y mucha definición. Pero para que distingan la IA tradicional, que puede ser la automatización, para darles otro ejemplo concreto. En Córdoba, por ejemplo, tenemos el sistema Dacia, que se utilizó para automatizar los juicios ejecutivos. Es decir, en lugar de tener una persona física que estaba controlando para hacer este primer despacho o el primer decreto, controlando que todos los elementos necesarios para dar trámite a una demanda de un juicio ejecutivo por un cobro de un impuesto o una multa, había una persona que verificaba el título, verificaba el poder del abogado, verificaba que la demanda cumpliera con todos los datos que han sido consignados. Hoy, en Córdoba, tenemos ese despacho automatizado. A través de sistemas de IA, se verifica que coincidan todos los datos, y si es todo de acuerdo a lo que está sistematizado, se le otorga el primer decreto. Si hay algún dato que no coincide, el sistema directamente dice previamente cumpliméntese con. Eso, para que tengan en cuenta, sería la automatización de un proceso. La IA generativa sería, por ejemplo, hablando en el mismo ámbito de la justicia, un juez que ya tomó una determinada decisión para la resolución de una causa que tiene a su cargo, pero quiere tener más argumentos para fundamentar esa decisión. Puede pedirle a los modelos de lenguaje que colabore, que creativamente, contándole los antecedentes del caso, con la confidencialidad, con la anonimización de los datos, ya vamos a entrar en todas esas cuestiones, pero le estoy haciendo ejemplos para que distingan lo que es la automatización de un proceso de la IA generativa, que genera algo que no existe y se adapta a lo que ustedes están requiriendo. Eso
que hablamos de la IA generativa lo logramos a través del uso de los grandes modelos de lenguaje. Los protagonistas de los modelos de lenguaje es el más conocido de ChatGPT, que fue el primero que tuvo como modelo conversacional. Luego tenemos a Gemini, que es de Google. Ya más adelante les voy a nombrar a cada uno de ellos. Tienen la arquitectura de Transformer, que es el modo en el cual ellos procesan esta información que nosotros les solicitamos y le requerimos. Funcionan con probabilidades y sistema predictivo. Esto, insisto, yo sé que Ricardo se los mencionó, pero desde el punto de vista de la normativa y cómo regularlo, me interesa ahora que ustedes lo comprendan desde el punto de vista práctico. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros que funcionan de manera predictiva? Para hacerles una analogía que es fácil de entender, todos tenemos en nuestro celular, por defecto, este sistema del predictivo del lenguaje, y cuando usamos el WhatsApp, ponemos 3 letras, por ejemplo, TAM, para empezar a escribir algo, y el propio celular les completa la palabra. Ponen TAM y les pone tamaño también, tampoco. Esas palabras que les trae van a estar dadas también de acuerdo a la frecuencia con la cual ustedes utilizan determinadas palabras. Y el celular, por estadísticas y por probabilidades, les completa esa palabra. Hoy también sucede mucho en los mails, muchos si usan Gmail, por ejemplo, que ya trae incorporado el sistema de IA que les va completando. Ustedes ponen buen día y quizás el mail le va completando, espero que te encuentres bien. Tiene determinadas cuestiones. Eso que predice estos sistemas es fundado en las probabilidades. Entonces, no hablamos ni de certezas ni de verdades. Lo que hacen los modelos de lenguaje es completar las frases de la mejor manera que probabilísticamente justifican esa utilización. Si nosotros pusiéramos en cualquiera de estos modelos de lenguaje, Messi es un gran jugador de, la respuesta en un 95% de probabilidades, luego de ese análisis, para darles un ejemplo cortito y concreto, va a ser la palabra fútbol. Esa predicción que hacen de la palabra o de la secuencia es la que se genera multiplicado a un nivel exponencial. Por eso nosotros hoy podemos decir que nos corrigen, nos pueden mejorar la redacción de un mail, de un escrito, podemos luego ir logrando tareas mucho más sofisticadas, como tener impresionantemente buenas contestaciones de demanda, contestar una expresión de agravios, hacer un buen dictamen, una resolución. Entonces, esto de la probabilística es multiplicado a un nivel exponencial. Este entrenamiento, entonces, de los modelos de lenguaje, lo que les permite es predecir qué palabra o secuencia de palabras es la más probable y adecuada en una conversación. Es importante esto, insisto que ya se los dijeron, pero es importante ratificarlo. El funcionamiento se basa en la estadística y no en la verificación de los hechos. Por eso alguien que en el chat comentaba, bueno, a veces es engorroso verificar, no tenemos otra manera de supervisar que hacer el control necesario, sobre todo cuando la respuesta tiene que ver con jurisprudencia o con normativa. Serían los dos ámbitos en donde estos modelos de lenguaje más cantidad de alucinaciones o errores tienen. Pero créanme que evoluciona de una manera muy, muy rápida, y algo que quizás hace un mes tenía muchos, o hace meses atrás tenía muchos errores, están perfeccionándose con una velocidad muy, muy impresionante. Seguimos con los modelos de lenguaje. Sí tienen algo que se llama espejito, espejito, que es que siempre tratan de satisfacer al usuario. Las respuestas van a ser
tratando de darnos la razón a lo que nosotros querramos. Por eso tenemos que ser muy puntillosos en el modo de preguntar, porque ellos lo que basan la respuesta es con la coherencia y las probabilidades. Lo que tratan de hacer a lo que nosotros solicitamos o preguntamos es darnos respuestas que sean coherentes y que sean relevantes, no necesariamente que sean verdaderas. Hay otra analogía que me encanta que utiliza el doctor Juan Corbalán, a quien yo considero que es el Messi de la IA, y me parece muy gráfico para comprender cómo funciona la IA, y él habla de que es un Netflix del conocimiento. Entonces, en lugar de recomendarnos películas, lo que hace la IA es ofrecernos las mejores respuestas posibles a nuestras preguntas. La mayoría de ustedes seguramente está familiarizado con Netflix y cómo funciona el algoritmo que nos va perfilando de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a las películas o series que vemos, de acuerdo a lo que marcamos, comentamos o incluso a dónde nos detenemos, si vemos en estas preview o estas imágenes previas. Todo eso va marcando un camino y un perfilado, y con los modelos de IA sucede algo parecido. Ya vamos a llegar a los ejemplos concretos, pero seguramente si 3 de nosotros iniciamos la conversación con un prompt muy similar, cada uno de nosotros a un modelo de lenguaje parecido, la respuesta va a ser similar, pero nunca va a ser exactamente la misma, porque tiene memoria en las conversaciones anteriores, porque tiene instrucciones que quizás ustedes ya le han preestablecido para customizar el modelo de lenguaje, y todo eso tiene que ver con este Netflix del conocimiento. La biblioteca que tienen es infinita, tal como les mencionaba al principio. La cantidad de información que tienen cargada es enorme, almacenan textos, ideas, datos, y lo que hacen, perdón, disculpen que se me abrió algo en la pantalla. ¿Se cerró el compartir? No, ¿verdad? No, no, se ve perfecto. Esperen, que a mí se me fue. Un momento. Momento, porfa, que se me voy a dejar de compartir y vuelvo porque se me cerró. Ahí estamos. Bien, seguimos. Millones de fragmentos, recombinación inteligente, el sistema reproduce, crea o combina respuestas según el contexto. Pero esas respuestas son personalizadas. Cada respuesta se adapta a la pregunta o a la solicitud. Este catálogo es dinámico. Esto que nosotros hablamos del Netflix del conocimiento, se va incorporando información, e incluso hoy en día tenemos la posibilidad de que estos modelos de lenguaje se conecten con Internet, y la información que no tienen cargada salen a buscarla para traer todo lo más actual y lo que necesitamos de acuerdo a las instrucciones que nosotros les hemos brindado. Dejamos ya un poco lo más genérico para meternos de lleno a nuestro sector, específicamente al sector jurídico. Si nosotros pensamos que los abogados estamos dominados por el uso del lenguaje, sabemos que tenemos características propias, únicas, y por eso es muy importante para nosotros la utilización de estas herramientas. La incidencia que tenemos en el uso de los modelos de lenguaje es enorme. Para nosotros significa que tenemos que adaptarnos constantemente a estos cambios, y hoy con el acelere de este proceso que es cada vez más rápido, es muy importante que aprendamos a poder utilizarlo. Vamos a ir ahora a algunos beneficios en la práctica legal.
Porque muchos de ustedes cuando respondían el formulario que les mandé, algunos me decían que lo usaban, por ejemplo, pero para esparcimiento, me imagino que será para alguna receta, que será para algún viaje, otros me decían que lo usaban para alguna cuestión muy puntual de búsqueda. Entonces, quiero contarles cuáles son los beneficios más importantes que tienen estas herramientas. El primero y el más trascendente es la asistencia en la creación de documentos. Nosotros los abogados permanentemente estamos creando documentos. Sea una resolución, en el caso de ustedes, un dictamen, una demanda, una contestación, un contrato, un acta constitutiva de una sociedad, nuestra profesión permanentemente tenemos que redactar y crear documentos. Esta herramienta que les presento, estos modelos de lenguaje, son los mejores compañeros de trabajo, cowork y asistentes que podemos tener en la creación de estos documentos. Si nosotros tenemos una buena instrucción para darles, ese primer esqueleto que nos trae, esa primera estructura que nos presenta, va a ser absolutamente útil para poder luego pulirla un poco, mejorarla, terminar de adaptarla a nuestro estilo y luego poder, obviamente, enviar, utilizarlo, hacerlo. Lo mismo nos puede suceder cuando ya tenemos nosotros un modelo de escrito o tenemos un modelo de contrato, o de resolución o de dictamen que nos ha servido mucho, pero queremos pulirlo. Podemos mejorar su redacción y su sintaxis pasándolo por estos modelos de lenguaje. Por ejemplo, yo muchas veces recomiendo subdividirlo o dividirlo, pasar un párrafo, después otro, ir mejorando e ir puliendo esos documentos que ya tenemos, que nos satisfacen y que ya han sido creados y mejorados por nosotros. Podemos darle una vueltita más puliéndolo. Si nosotros en una estructura que nos llevaba una determinada cantidad de horas, bajamos muchísimo el tiempo, de esa manera se nos libera para actividades de mayor valor, para el pensamiento estratégico, para otro tipo de análisis, donde requiere de mayor tecnicismo y podemos mejorar, en definitiva, esa eficiencia. Si tenemos procesos que se repiten, rutinarios y repetitivos, puede ser, supongamos que ustedes redacten muchos informes con el análisis y seguimiento de las causas, o redacten resoluciones permanentemente que estén vinculadas unas a otras y que solamente tengan que cambiar algunos datos, o tienen que responder 30 mails que son de tenor similar durante el día, van a poder con determinadas instrucciones automatizar esos procesos y tener de una manera muy aceitado y haciendo una economía impresionante del uso de esos tiempos. Otra de las funcionalidades es para investigaciones. Esto, abro comillas, para las investigaciones, todo lo que tenga que ver puntualmente con normativa y jurisprudencia, tienen que tener mucho cuidado porque son los ámbitos en donde más dificultades se genera. Pero sepan que hoy tenemos herramientas para investigaciones profundas que si les pedimos la cita y la fuente que nosotros podemos chequear, el trabajo que hacen es realmente muy bueno. Para aquellos que necesiten investigar y profundizar, sea para una tesis, sea para una demanda con algún caso particular, puntual, diferente, que se salga de la rutina. En esos casos, las investigaciones que se pueden lograr son realmente muy valiosas. Otros usos concretos. Nos pueden ofrecer alternativas para tormenta de ideas. ¿Qué significa esto? Hoy en día tenemos a este asistente de IA que hacemos de cuenta que tenemos a un colega más sentado en la mesa. Entonces, si nosotros tenemos que discutir, pimponear, como les pasará a ustedes en sus equipos de trabajo, sobre alguna estrategia o el análisis de alguna causa en particular,
o de alguna normativa en particular o la aplicación de algo en particular, podemos utilizar a la IA como si fuera un colega más, usando como un abogado del diablo. Por ejemplo, yo les llevo a algo que tiene que ver con mi especialidad, yo me dedico al derecho corporativo, si tengo algún conflicto que me ha pasado con un fideicomiso y me estoy debatiendo si iniciar una acción de responsabilidad contra el fiduciario o impugnar previamente una asamblea o ir por una remoción. Tengo 4 o 5 caminos posibles. En esta tormenta de ideas puedo pedirle a la IA que haga una especie de abogado del diablo, presentándole las distintas estrategias para que me rebata cada una de esas teorías. Piensen, insisto, que son modelos de lenguaje, entonces todo lo que tenga que ver con el razonamiento, con la argumentación, con la analogía, o pidiéndole en los elementos del fundamento por el contrario, nos va a dar muchísimas herramientas que pueden ser muy útiles para problemas complejos. Lo mismo para interpretar jurídicamente, vinculando una regla abstracta y bajándolo al caso concreto, funcionan muy bien. Para síntesis de documentos, si nosotros tenemos una sentencia de 50 hojas y queremos rápidamente saber cuál fue el fundamento para la resolución, vamos al resuelvo, ya sabemos cómo se resolvió, pero queremos saber cuál fue el motivo, o tenemos 3 resoluciones distintas que tenemos que comparar, mejorar, contraponer, podemos pedirle que sintetice esos documentos que como modelos de lenguaje realmente tienen mucha facilidad y precisión para poder realizarlo. Lo mismo con herramientas de la argumentación jurídica. Esto se los mencionaba al comienzo, que ChatGPT no es un motor de búsqueda. Si nosotros lo usamos solamente como búsqueda, vamos a estar limitando todas sus capacidades. Lo que les daba el ejemplo al comienzo, si ustedes quieren buscar una norma en particular o quieren buscar un modelo de algo, vayan a Google, no usen los modelos de lenguaje que son mucho más que herramientas de búsqueda. Estamos viviendo un cambio de paradigma. Nosotros hoy nos mudamos de ser abogados creadores de cero a ser editores. Si nosotros podemos mentalizarnos y ubicarnos y estructurarnos en que tenemos a este asistente cowork que nos va a brindar una muy buena estructura de documento o de tarea que nosotros tenemos que realizar, pasamos a ser editores, no más con la página en blanco empezando desde cero y buscando, como les decía, estos modelos y qué puede servir y qué puede incorporar y qué puedo hacer. Lo que vamos a hacer es ser editores, vamos a refinar lo que nos trae, vamos a ajustar esos resultados en lugar de estar creando desde cero. Esto nos posiciona en un lugar donde tenemos que adaptarnos, profundizando nuestro pensamiento crítico, entendiendo estas limitaciones que principalmente son las alucinaciones, que significa que para este espejito, para satisfacernos siempre, por ejemplo, si nosotros le pedimos que queremos hacer un descargo en particular, nos va a decir, sí, aquí tienes el fundamento que necesitas y la normativa es tal que en el artículo tal dice. Y a lo mejor es un invento el artículo, el texto, lo que dice. ¿Por qué? Porque quiere satisfacer nuestra necesidad de hacer ese descargo. Si nosotros entendemos que esa alucinación puede existir, vamos a tomar recaudos para evitar esas alucinaciones, fijándole, por ejemplo, una normativa en la cual se tiene que fundar el descargo o lo que nosotros estamos requiriendo, o pidiéndole siempre la cita de las fuentes. Adaptar los flujos, que significa que nosotros visualicemos en nuestro equipo de trabajo cómo podemos mejorar esta revisión y esta validación de los resultados, repartiendo tareas y utilizando de la mejor manera
esta posibilidad que tenemos hoy en día. Bueno, aquí se los presento formalmente. Estos son los modelos de lenguaje que hoy mejor performan. Si me preguntan muchas veces por los rankings, existe una página que da permanentemente estos rankings. Esos rankings varían de acuerdo al tipo de tareas. También va a depender en algunas cuestiones a la especialidad de lo que ustedes realicen. Tiene datos objetivos que han sido calculados sobre cómo performan estas herramientas. El laboratorio de IA que existe, que funciona, que ha sido fundado por la UBA y por el Ministerio Público Fiscal en Buenos Aires, tiene estadísticas muy concretas que van variando sobre cómo funcionan y cuál funciona mejor y para qué tareas, pero también yo los invito a que ustedes mismos vayan probando este ensayo-error. A ver, necesito contestar una demanda, cuál funciona mejor, cuál se adapta mejor a lo que yo estoy buscando. Sí les puedo asegurar que los dos mejores sin duda es Gemini de Google, que funciona muy bien, y ChatGPT, que son los protagonistas, y después para determinadas cuestiones tenemos estos otros que van complementando de acuerdo a las tareas específicas de lo que se requiere. Lo que yo les copié ahí son los enlaces oficiales. Después yo les voy a mandar, para aquellos que no hayan utilizado nunca la herramienta, les voy a mandar un paso a paso cómo registrarse y cómo suscribirse, porque me ha pasado de tener colegas que me dicen, me inscribí, me suscribí, están pagando una suscripción de algo que no es, que tienen un modelo de lenguaje diferente. Cuando ustedes ponen ChatGPT, a lo mejor les da 20 opciones diferentes y lo importante es poder suscribirse en los enlaces oficiales. Vamos a entrar ahora a hablar específicamente sobre cómo utilizar estas herramientas y cómo comenzar la interacción con los modelos de lenguaje. Aquellos que ya lo utilizan ya saben entonces que estamos hablando de los prompts, que es una solicitud de información o una instrucción que inicia al modelo. El potencial de los modelos de lenguaje está dado en gran parte por la manera en la que nosotros le pedimos la tarea que queremos que realice. Dominar este arte del prompting realmente es poder maximizar el valor de la IA. Para darles un ejemplo, si nosotros le pedimos que queremos que nos confeccione un contrato, obviamente que lo que nos va a traer va a ser algo muy vago y muy impreciso. Nos va a traer un contrato muy básico, donde nos va a decir las cuestiones más sencillas y más simples. Si nosotros, por el contrario, somos bien concretos y específicos, dándole contexto, contándole todo lo que necesitamos, las condiciones comerciales, a quién representamos, qué intereses estamos protegiendo, cuáles fueron las condiciones de cierre para ese contrato, y le damos todo lo que necesita el modelo de lenguaje para una instrucción, créanme que lo que les va a devolver va a ser realmente esto, el poder de la IA generativa que les va a generar y crear el documento especialmente confeccionado para lo que ustedes requieran. La calidad del prompt está directamente, está dada de manera proporcional, perdón, la calidad de la respuesta está vinculada de manera proporcional a la calidad del prompt. Si nosotros invertimos tiempo en la generación de una instrucción clara, bien estructurada, la respuesta va a ser mucho más útil, precisa y relevante. Esta inversión que nosotros vamos a hacer de tiempo en la redacción del prompt, créanme que va a ser un ahorro muy significativo de tiempo en lo posterior. Si nosotros tenemos
nos tomamos un ratito para escribir, dándole todas las sugerencias que ahora les voy a comentar, seguro que al momento de tener la calidad de la respuesta, van a entender de ese beneficio. Es muy importante algo que se cae de maduro, pero siempre está bueno repetirlo. La comunicación es clave. Así como ustedes se comunican con sus propios asistentes o colegas, si ustedes tienen a alguien que trabaja en conjunto en su equipo o alguien que los asiste en la realización de sus tareas jurídicas, si ustedes le van a pedir, por ejemplo, a alguien que les redacte la estructura de un dictamen o de un informe, obviamente que le tienen que pedir con mucha claridad y precisión lo que ustedes requieren. Entonces, esto que se da entre las personas humanas, que es la comunicación, se repite obviamente con los modelos de lenguaje. El qué y el cómo. ¿Qué significa? No solo qué escribir, sino cómo escribirlo. Algo que de todas maneras está mejorando muy notablemente, porque antes teníamos que sí o sí cumplir con determinados requisitos de los prompts para que nos traiga una buena respuesta. Eso se ha ido simplificando mucho a lo largo del tiempo, ha ido evolucionando. Hay hoy en día muchos prompts intuitivos que se llaman, que es una instrucción muy cortita, concreta y precisa, y nos traen, a pesar de lo escueto, podemos tener una respuesta elaborada y significativa. Pero mi idea, para que ustedes puedan tener hoy la noción y a través de este curso poder aprovecharlo, es cómo desarrollar el mejor prompt posible para la tarea que nosotros necesitamos. Después podemos ir probando y acortando y mejorando lo que haga falta, porque vemos que a veces algunos intuitivos también funcionan bien. Pero esto me parece que es como todo, es como cuando empezamos a andar en la bici, está buenísimo, primero tener las rueditas, saber cómo funciona el manubrio, la rueda, todo lo que tenemos por delante, y una vez que arrancamos, después vamos a poder ir moldeando, perfeccionando y adaptando. Pero la idea es que hoy tengan la teoría de cómo desarrollar las mejores instrucciones para que después ustedes lo puedan ir mejorando y adaptando en su práctica diaria. Es importante que sepan que los modelos de lenguaje, a pesar de que tienen toda esta carga enorme de información, no tienen contexto específico con relación a la instrucción que ustedes le están pidiendo. Si quieren, por ejemplo, contestar una carta documento, no saben ni la persona que lo envió, ni qué representa, ni cuál es el conflicto, ni por qué. Todo lo que ustedes puedan aportar, obviamente que va a hacer que la respuesta sea más precisa y más profunda. El primer prompt es como un saque en el tenis. Si nosotros invertimos tiempo y hacemos una primera instrucción muy elaborada, seguro que vamos a tener un gran resultado como primera devolución. Si nosotros empezamos, como les mencionaba recién en el ejemplo, quiero redactar un contrato de compraventa, lo que va a venir del otro lado es una pregunta sobre cuáles son las condiciones, porque obviamente este modelo conversacional hace que GPT, Gemini nos formula preguntas, nos pregunta, ¿quieres que amplíe? ¿Quieres que mejore? ¿Quieres que lo utilice? Ahora en un ratito vamos a ver estas pruebas en vivo para aquellos que no lo vieron nunca o para profundizar aquellos que ya lo utilizan, pero es importante que el primer prompt sea lo más completo posible. Algunas estrategias específicas. El contexto que se los mencionaba recién y lo venimos conversando, la claridad y precisión, si bien es obvio, pero a veces nosotros los abogados tenemos la tendencia de que utilizamos palabras ambiguas, nos enroscamos, queremos hacer algo largo y más sofisticado y después terminamos dando una instrucción que es más compleja que sencilla. Entonces, elaborado, pero con claridad y la mayor precisión posible.
Esta experimentación que alguien mencionaba en el chat es fundamental. Prueba y error. Los invito a jugar. Es muy importante que ustedes vayan analizando, viendo qué respuesta les tiró que pudo ser satisfactoria, cuál es la que no, me dijo algo que no tiene nada que ver con lo que le estoy pidiendo, me inventó. Entonces van a ir mejorando ustedes mismos cuál es la manera de preguntar que les trae las mejores respuestas. El tono muchas veces depende de quién es el destinatario de ese escrito o mail o lo que fuera que quieren redactar. No es lo mismo, supongamos que quieren redactar mails, no es lo mismo a un funcionario que a un colega, que a un amigo. Lo mismo con el tono si es más formal. En nuestro caso, los abogados, la mayoría de las veces tenemos que usar un tono formal, en general persuasivo. El formato, este dato y este tip es interesante porque muchas veces los abogados nos quedamos con la cabeza pensando que los archivos de Word son nuestra única posibilidad y nos puede ayudar mucho a distintas estrategias para nuestra profesión, para nuestro ejercicio, visualizarlo de otro modo. Ejemplo, si estamos litigando y tenemos que armar un alegato, podríamos nosotros, y este ejemplo traigo para que lo hagamos en vivo, podemos nosotros subir 3 actas de audiencia, por ejemplo, de 3 testigos, anonimizando los datos personales, pero le pedimos al modelo de lenguaje que nos busque los puntos que sean coincidentes, que nos busque aquellas cuestiones en las declaraciones testimoniales que sean contradictorias y que nos arme un Excel o un cuadro comparativo para que nosotros al momento de armar el alegato podamos visualizar en concreto y a lo mejor en una sola página qué dijo Juan, Pedro, Diego, cuáles fueron los puntos coincidentes, cuáles fueron aquellos en los que no y tenemos que resaltar de acuerdo a quién representemos y lo que queremos alegar. No perdamos de vista entonces, o si tenemos que hacer un sistema comparativo, en mi caso y en mi área, por ejemplo, si tengo que elegir un tipo societario para el armado de un proyecto, de un negocio, puedo pedir un cuadro comparativo, si una SA, una SAS, una SRL, una unipersonal, cuáles serían las ventajas, los beneficios. Realmente funciona y muy bien para visualizar, para agilizar y comprender y que eso después lo podamos llevar a la práctica. Proporcionar un objetivo. Eso es muy importante para que el modelo de lenguaje sepa en concreto qué es lo que estamos pidiendo. Quizás nosotros le vamos pidiendo cosas y no concretamos el objetivo principal, el más importante y el mayor. Indicar un rol, no es lo mismo, hablando del tema de contratos, si yo represento a un locador o represento a un locatario. En el caso de ustedes, que son abogados del Estado, le van a especificar que son abogados del Estado y en qué caso necesitan, digamos, darle especificidad, desde qué lugar necesitan. Van a contratar a un particular. ¿Qué necesitan ustedes como Estado verificar, transparentar, indicar el rol a quién están representando para que puedan posicionarse en ese lugar el modelo de lenguaje para poder darles la mejor respuesta? Fijar límites. Podemos nosotros pensar en algún artículo de doctrina o en alguna publicación que ustedes tuvieran que hacer, limitar el contenido porque no pudiera ser de una extensión mayor a X cantidad de palabras. Lo mismo tiene que ver con la audiencia y los destinatarios del texto. A veces pueden necesitar ustedes, también lo traigo como ejemplo en la práctica, comunicar alguna cuestión, alguna decisión y tienen que comunicarlo al ciudadano común y quieren hacerlo con un lenguaje sencillo y no tan técnico jurídico. Podrían pedirle al modelo de lenguaje que les realice un resumen para publicar y que utilice el lenguaje que sea más accesible al ciudadano. Luego vamos a ir guiando al modelo en la dirección correcta. Si nosotros pensamos que queremos un buen resultado y tenemos una tarea compleja,
Imagínense que sí o sí vamos a estar hablando de 3, 4, 5 iteraciones en este ida y vuelta o ping-pong con los modelos de lenguaje. No los llenemos de datos innecesarios. Una cosa es dar contexto y otra es llenar con información genérica o irrelevante que lo que puede hacer es confundir al modelo. Tal como les decía al principio, estos modelos de lenguaje funcionan por probabilística y estadística. Entonces, si nosotros multiplicamos las respuestas que pedimos, tenemos más chances de que nos sirva lo que estamos pidiendo. Ejemplo, aquellos que litiguen y quieran que les ayude a formular pliego de preguntas para un testigo, si nosotros le pedimos que le damos el contexto, cuál es el tipo de juicio, qué queremos probar, a quién representamos, si nosotros le pedimos que en lugar de 10 preguntas, o le pedimos las primeras 10 preguntas, que seguramente eran las que nosotros imaginábamos que íbamos a preguntar, pidámosle al modelo que nos dé 10 más y 10 más y 20 más. Les puedo asegurar que en esto de la creatividad, que es lo que mejor tienen estos modelos de lenguaje, seguro que hay preguntas que nos van a traer como modelo que nosotros no habíamos pensado o no se nos habían ocurrido. Por naturaleza justamente es probabilística. Entonces, mientras más probabilidades nosotros le pidamos, más respuesta nos va a traer. Otro ejemplo, si nosotros le pedimos que nos realice una resolución en particular para un tema y vemos que es muy escueta, que no tiene la profundidad que buscamos, podemos decirle que nos aumente 5 párrafos más sobre el argumento específico que está situado en tal lado. Y así le podemos ir pidiendo más y más. Mientras más opciones le pidamos, más chances tenemos de que nos sirva lo que estamos pidiendo. Algunos postulados para que les sirva en el ejercicio y en el uso de esta IA. Las capacitaciones, que es lo que están haciendo ustedes, la actualización permanente, como les digo, si uno quisiera estar a tono todo el tiempo con todo lo que sale, es muy difícil. Lo importante es que, como les decía, distinguir la parte general de la parte especial. Si nosotros sabemos cómo hacer buenos prompts, más allá de que después usemos el modelo de 3.5, 4O o Mini, lo que fuera, cualquiera de esos modelos lo vamos a ir adaptando si sabemos las bases de cómo darle buenas instrucciones. El control humano es esencial, ya se los mencionaba Ricardo, se los repito yo y seguramente Moni también en su módulo, porque es muy importante la supervisión humana. No pueden ustedes confiar, por más espectacular que parezca una respuesta del modelo, no pueden confiar en lo que les está brindando. Tienen que chequear que la redacción sea correcta, que sea precisa, y si tienen normativa o jurisprudencia, tienen que chequear las fuentes. Mitigar los riesgos, que ya lo venimos conversando sobre cuáles son esas estrategias. Aplicaciones prácticas, experimentar, prueba y error, práctica diaria e integración. ¿Qué significa? Integrarlo. Que ustedes puedan analizar de lo que hacen todos los días, qué parte de sus tareas serían automatizables. Ustedes piensen, a ver, ¿qué tarea se repite? Bueno, yo mando X cantidad de mails, pueden intentar automatizar. Bueno, yo que hago el análisis del asesoramiento de estos dictámenes, bueno, puedo buscar a través de un GPT especializado cómo mejorar esa tarea. Tengo que contestar demandas de los amparos de determinada cuestión específica, puedo también yo a través de mis propios modelos ir mejorando las contestaciones y teniendo también un GEMS o un GPT especializado, probablemente los lleguemos a ver la charla de la semana que viene, para que podamos ir integrando. Y esto que antes solo lo usábamos para la búsqueda, que la realidad es que la búsqueda no es aconsejable hacerla a través de estos modelos de lenguaje, podamos exprimir y explotar las posibilidades.
Voy a dejar de compartir un momento para mirarlos y ver cómo vamos hasta acá. A ver si veo algunas caras. ¿Vamos bien? Bueno, fue menos práctico de lo que pensaba en esta primer parte, que sabemos que a veces es un poquito más árido, pero la idea es que ustedes puedan comprender la importancia de los prompts, la importancia de las buenas instrucciones y que ustedes puedan ampliar las posibilidades de las tareas que pueden realizar con los modelos de lenguaje. Si nosotros nos quedamos nada más que me sirve para redactar un poquito mejor alguna cosa, nos vamos a estar perdiendo de la mejor parte, que es que puede realizar tareas muy sofisticadas, como les digo, como hacer en sí mismo un dictamen, una contestación de una demanda compleja, un alegato, una expresión de agravios, un pliego de contrataciones, pero para eso hay que recorrer un camino. Lo que los invito es a iniciar ese camino. Yo ahora les traje por un lado, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, les traje por un lado unos ejemplos escritos de algunos prompts para que ustedes los visualicen y vean en la práctica cuáles pueden ser algunos modelos. Y luego vamos a ir a que yo les comparta la pantalla utilizando específicamente un prompt en GPT, un prompt en DeepSeek, un prompt en Gemini, y puedan ver ustedes esas respuestas e interrumpirme y preguntarme. Hasta ahora nadie me ha querido interrumpir, así que bueno, voy a pasar a estos ejemplos concretos y si ustedes luego les voy a compartir la pantalla de las herramientas en sí mismas. Si quieren preguntar, repito, siéntanse libres de hacerlo. Acá veo si hay algo más. Ok. Voy a compartirles los ejemplos prácticos. Bien. Esperen que voy a bajar esto. Contestar demandas negativas, tarea tediosa, si la hay. Les voy a dar este prompt que sirve y mucho para poder contestarlas de manera fácil y ágil. Podemos subir el texto de una demanda o podemos limitarnos específicamente a la cápite de los hechos. Siempre, insisto, anonimizando los datos. Les voy a hacer llegar también a través de la plataforma dos mecanismos para anonimizar los datos. Podemos darle la instrucción de separar esos hechos en proposiciones individuales. Luego le solicitamos que niegue cada una de esas proposiciones anteponiendo la palabra niego y que lo realice en frases separadas. Como ven, este es un prompt que está dado como si fuera una instrucción de manera escalonada. Primero le pido que se limite a la cápita de los hechos, luego que los separe en proposiciones individuales, luego que anteponga la palabra niego, y lo que me va a traer como devolución, sí o sí, va a ser una negativa específica, que no es lo mismo si yo subo una demanda y le digo, hace las negativas. Eso sería el prompt intuitivo, redacta las negativas. Esto es un prompt específico, que seguramente la devolución que ustedes van a tener es mucho más precisa que el prompt intuitivo. De todas maneras, si esto van a ver que les va a dar una devolución espectacular, la negativa que les va a realizar, obviamente que van a tener que chequear porque mañana puede pasar que les niegue que el actor se llama como se dice llamar, que tenga el domicilio donde lo tiene. Bueno, hay cuestiones de razonamiento que igualmente han evolucionado, pero de todas maneras tienen que revisar cada una de esas negativas, pero no es lo mismo transcribir que revisar, que créanme que el tiempo es muy diferente. Pliego de testigos, yo ya se los mencionaba, a pedirles que les asista en la preparación del interrogatorio y que le brindamos contexto a quien representamos, le podemos subir la demanda, la contestación, informar el rol de nuestra participación.
le pedimos que cada frase se refiera a un solo hecho, que no sea indicativa, que no sugiera respuesta. Le podemos pedir 20 preguntas para luego seleccionar las que sean de mayor utilidad. Después podemos pedir 20 más y 20 más. Análisis de medios probatorios, se los mencionaba hace un rato, le pedimos que revise y evalúe la coherencia lógica y argumentativa entre testimonios, subimos actas de audiencia y le pedimos este cuadro comparativo. Puntos de pericia. Bueno, yo no sé si en muchos casos aquellos abogados del Estado que litigan, si tienen cuestiones técnicas a visualizar, imagino que puede suceder. Entonces, es importante, si nosotros sabemos que los modelos de lenguaje saben de todo, no es que solo, de hecho, los conocimientos jurídicos creo que llegan al 5%. Son médicos, son contadores, son abogados, son un poco de todo por toda la carga enorme de información que tienen. Entonces nosotros obviamente que no vamos a delegar esto de hacer puntos de pericia, porque nosotros tenemos seguramente el asesor, el perito contador, el perito médico, lo que fuera, o el perito ingeniero si tiene que ver con una evaluación de un inmueble, de una obra, pero sí podemos ayudar en pedirle puntos de pericia que nos puede hacer muy específicos. Le podemos pedir, por ejemplo, que, bueno, que cada punto se refiere a un tema, no sea indicativo, esté numerado, y nosotros acortamos camino. En lugar de pedirle a nuestro perito de control o al técnico o al asistente que puedan tener ustedes, directamente le piden que revise esos puntos y no que los confeccione desde cero. Lo mismo cuando tengan que impugnar una pericia, que muchas veces ustedes pueden enviarlo al asistente o a la persona que lo realiza, ustedes van a poder impugnar técnicamente o tener argumentos que ayuden a que ustedes puedan formular esa impugnación. Traje un ejemplo de un dictamen. Yo le puse un tema de expropiación inversa, así le llamamos en Córdoba, que ha sido de manera doctrinaria, imagino que para ustedes también existe. Necesito elaborar un dictamen detallado sobre la figura de la expropiación inversa, con énfasis en su aplicación a inmuebles situados en Río Negro. Pido que incluya fundamentos normativos, ojo, control, que incluya desarrollo doctrinario relevante, siempre pidiendo las citas, que analice casos doctrinarios que aporten la claridad sobre el uso de esta figura jurídica. Le pido que me establezca qué mecanismo procesal podría utilizar para accionar la expropiación inversa. En realidad acá sería el particular el que la inicia, pero bueno, ustedes como abogado del Estado, ¿qué mecanismo procesal tengo? Por ejemplo, si quiero avanzar con una expropiación, ¿cuáles son las cuestiones previas? Más allá que ustedes tengan toda la técnica definida, que ustedes puedan apoyarse para aumentar, profundizar, argumentar y encontrar con mucho mayor énfasis aquella tarea que están realizando. Bibliografía sugerida, referencias útiles para lo que necesiten. Pliego para una licitación pública. Ustedes pueden tener un pliego, por ejemplo, que utilizaron para una licitación y tienen que armar una licitación diferente porque es una obra diferente o lo que necesitan o para un concurso de precios. Podemos, si ya tenemos un pliego que fue muy útil, podemos pedirle que lo adapte para otra tarea, dándoles los requisitos necesarios para esa nueva licitación. Podemos pedirle que nos sugiera mejoras, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las garantías, con las penalidades por incumplimiento, con los criterios de adjudicación, de acuerdo con principios de transparencia y concurrencia. Podemos pedirle que profundice alguna cláusula en particular. Podemos pedirle, por ejemplo, si nosotros ya tenemos un pliego que ha funcionado y que nos sirvió y queremos replicarlo para otra licitación diferente, adaptándolo, pero a lo mejor algo nos faltó, algo no funcionó, algo que en nuestra experiencia práctica debiéramos haber advertido o algo que a lo mejor no tuvimos en cuenta y podemos pedirle a la IA que nos diga, ¿qué le faltaría a este pliego?
¿qué le agregarías? ¿Qué le aportarías? ¿Qué le sumarías? Créanme que mientras más posibilidades le den ustedes de intervenir, como les digo, es por probabilística y por estadística, les va a brindar muchísimas herramientas concretas y útiles para que ustedes puedan mejorar, profundizar, desarrollar o pulir algo que quizás ya tienen y les haya servido mucho. Una resolución administrativa con versión a lenguaje llano, por ejemplo, si tienen que publicar algo en algún sitio web oficial que no sea jurídico y quieren publicar para los ciudadanos algo que sea fácil de comprender, el objetivo que cualquier persona entienda, pueden pedirle a ChatGPT, a Claude, a Gemini, que le convierta a lenguaje llano. Tengan presente, son modelos de lenguaje, funcionan tan bien con estas cuestiones que es allí donde tenemos que exprimir y poder utilizarlo. Vamos entonces, voy a dejar de compartir acá y voy a abrir ChatGPT para mostrarles en vivo. A ver, me levantan las manos para que vea quienes no lo han visto nunca funcionar en vivo el ChatGPT. A ver, voy a ir a la otra. Me levantan las manos que tengo que pasar a la otra hoja. Algunos sin cámara. Ok, bueno. Les voy a mostrar ahora. A ver si lo ven. Un momento que voy a poner. ¿Se ve bien? ¿Sí? No veo a Sí, nadie. bárbaro. Ok. Esperen que justo se me ha posicionado el zoom a mí. Lo estoy moviendo. Ahí estamos. Listo. Ok. Bueno, les presento a aquellos que no lo hayan visto. Es bastante intuitivo. Esto es como el WhatsApp web, digamos el formato de estos modelos conversacionales. Ya les voy a mostrar luego los otros. Son bastante parecidos. Veo que estoy media corta de tiempo, así que voy a agilizar para darles algunos ejemplos concretos y la próxima clase vamos a profundizar mucho en cada una de estas herramientas. Acá Constanza, perdón, te hago una sí, consulta. sí. ¿Esa es la versión gratuita o es la versión paga, digamos? No, esta es la versión paga, pero el formato es bastante similar en el gratuito y en el pago. Tiene algunas prestaciones más, la versión paga, como puede ser el GPT especializado, tiene mayor cantidad de espacio de documentación que vos puedes subir, que ahora les voy a mostrar en una primer conversación para que la puedan visualizar. Pero lo que ustedes ven, si bien es la versión paga, la versión gratuita es bastante similar. Sí van a tener que loguearse ustedes o registrar como recomendación, porque si bien lo pueden utilizar sin tener su perfil y sin estar logueados, podrían ustedes pedirle una consulta. Justamente mi recomendación es para dar buenas instrucciones, para que sepa la herramienta, que van a ir ustedes, todo lo que yo tengo acá a mi izquierda es la memoria de todas las conversaciones que van quedando registradas. Entonces todo eso va haciendo que a medida que ustedes la van utilizando, va mejorando sus respuestas, va siendo perfilado, digamos, la tarea de ustedes, que además tienen la posibilidad de dejarle las instrucciones personalizadas, que significa que ustedes van a poder customizar y cargarle, ya les voy a mostrar a dónde, que son abogados del Estado que trabajan en esta función, que viven en Río Negro, que se dedican a esta tarea específica. Entonces, ustedes ya pueden dejar esos datos preestablecidos y cada una de las respuestas que les va a traer va a ser en lenguaje formal, va a ser desde el punto de vista de abogados que trabajan para el Estado, que viven en Río Negro, y todo del mundo que tiene de posibilidades, lo van a ir achicando y acotando, que es lo que tratamos de hacer para que traiga buenas respuestas acorde a lo que estamos pidiendo. Aquí a la izquierda, como les decía, están las memorias donde
se mantienen las conversaciones, salvo que ustedes por alguna cuestión puntual, que vamos a profundizar la clase que viene, no quieran compartir, no quieran tener la memoria, no quieran compartir ninguna información con el modelo, pueden usar lo que se llama un chat temporal, que es como navegar de incógnito cuando lo hacen a través de Google, y eso permite y eso hace que ustedes no le compartan ni la información que suben para entrenar el modelo, ni que puedan utilizarlo en futuras conversaciones. Aquí abajo, como ustedes pueden visualizar, es donde se ingresan los prompts. Todo lo que hablábamos recién es la instrucción que se ingresa aquí debajo, donde tienen la crucecita, es donde tienen la posibilidad de cargar archivos, foto, tomar fotografía o buscar en la web. Sí les voy a mostrar algo que es muy vistoso para cuando ustedes quieren. También pueden utilizar la funcionalidad de voz. Si me permiten, van a ver, hola ChatGPT, buenas tardes. Estoy queriendo mostrar la funcionalidad de voz en un taller de IA de la Escuela de Abogados del Estado de Río Negro. Me gustaría que me respondas y les cuentes a los colegas las posibilidades de hacer las consultas de manera oral y que queden registradas también las respuestas. Hola Constanza, buenas tardes. Claro, con gusto. Una de las grandes ventajas de utilizar inteligencia artificial en el ámbito legal es que podés realizar consultas de manera oral, simplemente hablando como lo harías en una conversación normal. El sistema no solo interpreta lo que decís, sino que también genera respuestas que quedan registradas en texto. Esto permite documentar cada interacción de forma automática, facilitando el seguimiento de consultas y la elaboración de documentos. Además, esta funcionalidad ayuda a mejorar la eficiencia y a ahorrar tiempo, ya que... Bueno, lo finalicé porque como ven podemos seguir y seguir, pero bueno, para que vean que muchas veces, si están acotados de tiempo, pueden darle una instrucción verbal, puntual, para redactar un mail, para hacer alguna cuestión que necesita agilidad y que no tienen el tiempo y la disposición para redactar con detenimiento, pueden acortar camino y la respuesta, que es de manera verbal, se las deja consignada en un chat. Yo voy a buscar en el modelo que tengo, a ver un momento, para que puedan ver. Perdón que estoy bajando para poder copiarles el prompt. Perdón, Constanza, Sí. ahí abajo le vas pasando las instrucciones, los prompts, Exactamente. Ahora les voy a y es todo mostrar. tiene que ser un solo prompt o solo un solo texto, o vas tirando a medida que te va respondiendo más instrucciones. Exactamente. La idea es que mientras más completo sea el primer prompt, por ejemplo, vamos a ver este que yo les comentaba del pliego de preguntas a un testigo, solamente para que vean cómo funciona. Yo le armo el pliego de preguntas a un testigo donde le pido que le diga un caso puntual, que es una acción de daños y perjuicios, de un choque de autos, solo para que sea ilustrativo y ustedes vean cómo funciona. El primer prompt, lo que yo les decía hace un rato, mientras más completo sea, más fácil va a ser que vos tengas una buena respuesta de manera inmediata. Si el prompt es más corto, más escueto, menos específico, obviamente que vas a tener más iteraciones hasta lograr a la respuesta deseada. Allí van a ver lo que estamos pidiendo es que actúe como un abogado de un juicio de daños y perjuicios, que formule 10 preguntas para un testigo ocular que estaba detenido en un semáforo, que no frenó. Ok, nos presenta el listado de las 10 preguntas. Para que diga el testigo, dando razón de sus dichos, si estaba presente en la intersección donde ocurrió el accidente de tránsito, para que diga si observó a los vehículos involucrados, en qué momento comenzó a prestar atención, si puede escribir cómo estaban ubicados los vehículos, si logró advertir el estado del semáforo. Bueno, como ustedes ven,
Seguramente todas estas son las que ustedes hubieran pensado si hubieran sido los abogados de alguien que quiere probar la responsabilidad en este choque. Si necesitas adaptar alguna pregunta, alguna versión más técnica, a ver, necesito que formules 10 preguntas más y quiero ver, a ver, en la 7 dice si tenía algún objeto en sus manos y en su caso, ¿cuál? Y necesito que reformules la pregunta 7 por resultar indicativa. ¿Por qué? Porque yo le manifiesto que lo que quería probar es que uno de los embistentes estaba utilizando el celular. Esto que ustedes ven, perfecto, Constanza. Te presento la reformulación de la pregunta 7, evitando toda sugerencia o indicación de la respuesta, y te doy 10 nuevas preguntas redactadas conforme a los criterios. Nos da la pregunta 7 original, nos da la reformulada, si pudo observar las acciones o movimiento, y nos da las 10 nuevas preguntas. Si había buena visibilidad, si estaba solo, si logró identificar la marca. Bueno, como ustedes ven, se advirtió la presencia de personal policial. Podríamos seguir con este caso, podríamos seguir pidiéndole un dictamen, podríamos seguir con muchas otras preguntas, pero para que vean, voy a dejar de compartir, les quiero mostrar ahora con Google. Miren, bueno, esperen que voy a ir a una nueva conversación. Vamos a una nueva conversación. Como ven, Gemini, que es de Google, también tiene un formato similar. Aquí abajo es a donde se deben consignar los prompts, las instrucciones. Aquí a la izquierda es donde está la memoria con las conversaciones. Una recomendación útil: no continúen las conversaciones. Es decir, si ustedes llegaron a lo que querían, que era a un dictamen, a una resolución, a lo que fuera, y lo pudieron tener en una respuesta final después de 3, 4, 5 iteraciones y les sirvió, si ustedes tienen que tener ese resultado para el futuro, para arrancar desde ahí, copien y peguen, pero no continúen esa conversación porque eso fomenta que alucine el modelo y que se disperse y le da más chances de irse por las ramas. Si nosotros concretamos y buscamos lo que nos sirvió de esa conversación, lo podemos traer y lo metemos directamente para que arranque desde allí una nueva conversación. ¿Se entiende? Vamos a ver acá, le vamos a pedir un dictamen o a ver un proyecto de resolución administrativa que deniegue un crédito fiscal. Sé que estamos cerca de la hora, voy a tratar de agilizar. Redacta el proyecto que deniegue el reconocimiento de un crédito solicitado fuera de término, indicando con detalle el encuadro normativo, plazos y consecuencias legales de la extemporaneidad. Esto yo se los traigo, podríamos profundizar y mejorar, es para que vean abajo cómo va. A continuación se redacta el proyecto de resolución fundada, visto el expediente número caratulado, considerando que el contribuyente ha presentado una solicitud de reconocimiento de crédito fiscal por un monto D correspondiente al periodo, que de conformidad con la normativa tributaria provincial vigente, se establecen los plazos perentorios del mencionado cuerpo, dispone que las solicitudes deberán ser presentadas dentro de todo esto. Ustedes después lo pueden ir adaptando. Es más, si tienen la normativa específica que aplica, se la pueden adjuntar añadiendo el archivo y le piden específicamente que la resolución administrativa deniegue el reconocimiento porque está fuera de término conforme
esta normativa, esta regulación, este plazo, le brindan todo el contexto, donde yo solamente se los traigo a modo ilustrativo. En el presente caso, la fecha límite era tal fecha, la presente fue posterior, la extemporaneidad acarrea consecuencias que impiden su procedencia, el artículo tal del Código Tributario, la doctrina y la jurisprudencia sostuvieron que los plazos son de carácter perentorio. Por ello, en uso de las facultades, el director de rentas o quien fuera la autoridad competente deniega la solicitud de reconocimiento de crédito fiscal, notifíquese. Yo necesito que amplíes a 5 párrafos los fundamentos del rechazo por extemporaneidad. Me trae especialista en Derecho Corporativo, eso es porque tengo yo perfilado mi aplicación, ustedes piensen que ahora lo estoy llevando a otra área, por eso va pensando, y me amplía los fundamentos. Esto me habla de la naturaleza perentoria y preclusiva de los plazos tributarios, es un pilar fundamental del derecho administrativo y tributario. Podemos pedirle 10, 20, 200 párrafos más que nos va a poder ir llevando. Esto que acabo de hacer, si yo quisiera directamente llevarlo a un documento, en lugar de tener que copiar y pegar, puedo, le doy el probar ahora, me lo lleva directamente a un documento donde yo lo puedo editar directamente. ¿Me explico? No tengo que copiar, pegar y llevarlo a un nuevo documento, sino que me lo trae, quizás acá no me lo muestra específicamente, a ver, claro, a ver. No, bueno, probablemente por el compartir la pantalla y demás, acá en este minuto no me lo trae, pero la posibilidad existe de que a esto lo convierta directamente en un archivo y lo podemos compartir. Me queda mucho por contarles. Quiero ser respetuosa de la hora, sobre todo porque sé que hay personas que están dejando también otro curso para venir a esta capacitación. Quiero que sepan que la charla del módulo que viene va a ser práctica específica de todo lo que conversamos hoy. Les he dejado que Flavia les va a dar guías de prompts, que son las guías que los van a ayudar a confeccionar estas buenas instrucciones. Les van a dar las herramientas en concreto de lo que yo ya les venía comentando. También hay una tareita práctica que les dejé para que puedan utilizar 3 modelos de lenguaje. Yo hoy les mostré ChatGPT y Gemini. Prueben a Grok, prueben a DeepSeek. La idea es que se vayan familiarizando y vean las respuestas de uno y otro. Pueden ser similares, pueden tener algunas diferencias, pueden hacer hincapié en un lado o en otro. Pruébenla con distintos formatos, pruébenla, como les digo, que les realice un cuadro comparativo de distintas cuestiones. Acá la creatividad es lo más importante. Lo que ustedes crean, no lo voy a poder lograr. Créanme que con un poquito de creatividad le van a poder pedir que realice la mayor cantidad de tareas. Son infinidad de tareas las posibles. Quise traer desde el comienzo para aquellos, sobre todo, que no vieron nunca el camino, que sea importante para que puedan ir visualizando el paso a paso. A veces hay que tener paciencia, ir de menor a mayor. La clase que viene, la idea del próximo módulo es arrancar directamente con la demostración de todos los modelos de lenguaje, subiéndoles archivos, mostrándoles, y para aquellos que ya tienen experiencia, les voy a presentar las posibilidades de armar GPT especializados, que es para la versión paga de ChatGPT, y algo similar que se da en GEMS, que está aún en la versión gratuita de Gemini. Esto es para aquellas tareas que se repiten o que son especializadas. Los vamos a armar
los vamos a armar en conjunto, van a ver la parte de atrás, la cocina de estos GPT especializados, pero para eso necesito que esta semana aquellos que no tuvieron nunca experiencia, practiquen, prueben. Tómense un ratito para leer esto de la elaboración de prompts para que puedan tener buenas instrucciones, que sean bien precisas, vean qué les responde cada uno, con cuál se sienten más a gusto. Yo le voy a pasar a Flavia también, o subir a la plataforma para aquellos que no se han registrado en ningún modelo de lenguaje, el paso a paso para que lo hagan en los enlaces oficiales y practiquen, prueben, equivóquense, vuelvan a probar, jueguen. Y si lo van a utilizar en sus rutinas y cuestiones de trabajo, por favor, con la supervisión, por la responsabilidad que amerita nuestra tarea como profesionales del derecho. En particular, lo que tiene que ver con normativa y jurisprudencia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún aporte o algún comentario antes de cerrar, o algo que les gustaría específicamente más para el módulo no, para la charla siguiente, el próximo módulo, me lo dicen por favor, por acá o a través de Flavia. Después les voy a dejar, por supuesto, Aprovecho, quizás, no sé si es el interrogante de varios, pero el uso de inteligencia artificial, quizá en máquinas del Estado, a veces uno tiene miedo de que se le meta algún virus, por ejemplo. ¿Habría peligro de esas cosas o...? No más ni menos que si usás un Google Drive o cualquier, digamos, cualquier sistema que tenga interacción con Internet. Los virus pueden venir directamente, te puede entrar por un mail. No va a profundizar el riesgo de los virus. Sí tienen que tener en cuenta, como abogados del Estado, la cuestión de la privacidad de los datos. Si ustedes tienen que hacer, por ejemplo, una contestación o un dictamen o algo que involucre a particulares que puedan tener datos sensibles, sí les voy a enviar, insisto, esto de anonimización de datos para que lo tengan en cuenta, porque si ustedes van a subir una demanda, no hace falta que suban que es Juan Pedro, DNI tanto, con domicilio en tal lado. Les interesa la demanda, si tienen que contestarla, o el amparo, o el dictamen, o la resolución, o si tienen que hacer un pliego que es confidencial porque todavía no ha sido exteriorizado. Es decir, que tengan en cuenta, sobre todo siendo abogados del Estado, la responsabilidad que implica la protección de los datos. Vuelvo a decirles, ni más ni menos que se utilizan otros elementos. En esto, ni ser simplistas de, bueno, total entran en esta nebulosa que no sabemos, no, ni tampoco la paranoia de no usemos nada porque carga el modelo y nuestra propiedad intelectual y bueno, hay un combo de cuestiones que dan lugar a toda una charla completa. Moni va a tratar mucho sobre esto también al hablar de ciberseguridad, pero bueno, tengan en cuenta por la responsabilidad que ustedes tienen, si hay cuestiones puntuales que tienen datos personales, tómense los 5 minutos que requiere la anonimización de esos datos. Hay dos, uno que se da para archivos de Word y otro para PDF. Si no tienen el mismo tachado manual, lo imprimen, lo tachan, lo escanean y lo suben. Cada uno de ustedes va a ir encontrando cuál es la manera más ágil para poder utilizar estas herramientas y para poder proteger lo que tengan que proteger y actuar de la manera que necesiten actuar. Así que bueno, para la próxima, de verdad, háganme llegar si tienen recomendaciones, sugerencias, pero créanme que va a ser mucho más práctica que esta. Me quedó corto el espacio del final, que quería darles muchos más ejemplos, pero bueno, nos queda todavía 1 hora y media por delante. Tengo mucho para compartirles, así que espero que lo de hoy les haya servido, sobre todo a aquellos que no habían tenido conocimiento ni experiencia previa, que era casi la mitad del curso. Por eso me he tomado el trabajo, digamos, de ir de menos a más, de contarles qué son
cómo funcionan y luego empezamos a acelerar. Y para la semana que viene ponemos primera a full con la práctica y con la utilización. Gracias a todos por el tiempo y nos vemos entonces la semana que viene, sí es jueves. Les agradezco esta excepción de haber cambiado de jueves a miércoles por una cuestión personal que mañana no voy a estar. Así que desde ya, muchas gracias, un placer. Muchas gracias, hasta luego. Saludos, Hasta hasta la luego. semana que viene. Hasta luego. Gracias, hasta luego.